Muy bien, cordial saludo a todos los estudiantes de la Universidad de AN. En esta primera sesión vamos a reforzar los temas más importantes que ustedes han estudiado en estas 4 primeras lecciones del curso de Excel básico, y además vamos a dar algunos temas nuevos que sé que les va a servir mucho para reforzar lo que se propone que hagan o las técnicas que proponemos en el curso básico que ustedes vayan implementando en su trabajo en Excel. Antes de empezar, quiero decirles que es posible que en la plataforma no tengan estos archivos del curso básico. Como ustedes van a ver, vamos a tener 12 lecciones, 12 videos, y cada video, cada uno de estos archivos corresponde al archivo con el que se construyó el video. La propuesta es que ustedes, paralelo al video, vayan haciendo lo mismo que está en el video. Entonces voy a abrir este primer archivo solamente para mostrarles. Los que ya han desarrollado la primera lección se acordarán que en la primera lección teníamos este archivo, y es posible que no toda la información de lo que se muestra en el video esté en una sola hoja. Entonces ustedes van a ir a diferentes hojas y van a encontrar los mismos textos y las mismas propuestas que están en cada una en algunas partes del video. Entonces el objetivo es que ustedes vayan viendo el video, detengan el primer pedacito del video, hagan la actividad práctica, vuelvan al archivo, detengan el video y vayan interactuando con él. Con eso ustedes van a ver que va a ser muy fácil resolver la actividad práctica y resolver el cuestionario. Otra sugerencia antes de continuar es que ustedes tengan mucho cuidado con la terminología. Párenle bolas a la terminología, tomen nota. En los exámenes vamos a preguntar, y cuando vamos a preguntar algo vamos a utilizar la terminología utilizada en el video. No son exámenes, no son preguntas cascareras. Vamos a utilizar términos que se utilizaron dentro del video. Entonces esto se llama una etiqueta, esto se llama una cinta, esto se llama un grupo de comandos. Este es el grupo de comandos fuente de la cinta etiquetada con el nombre de inicio, ¿correcto? Entonces toda esa terminología tienen que tenerla en cuenta, porque en el examen las preguntas se plantean basadas en la terminología que utilizamos dentro del curso. Muy bien, entonces voy a iniciar, entrando ya en materia, voy a iniciar a resaltar de pronto algunas cosas que considero muy importantes de lo que ustedes ya vieron en los videos anteriores, y de pronto van a ver algunas cositas nuevas sobre lo que ustedes ya estudiaron. Entonces, cosas que me parecen muy importantes. Bien, lo primero es tener en cuenta que siempre que estamos ubicados en cualquier celda de Excel, por defecto estamos en el estado listo. Aquí en la parte inferior izquierda se visualiza el estado listo. Ustedes van a empezar a escribir algo en Excel y se activa el estado introducir y se apagan muchos comandos. Entonces es muy usual que el estudiante que está aprendiendo dice: ay, pero es que no puedo centrar, es que no le puedo dar color de fondo a la celda, es que no puedo combinar, es que no. Claro, porque usted en este momento no ha confirmado con este botón, con este chulito de introducir, o no ha cancelado lo que está ingresando en la celda. Entonces Excel está en un proceso en el que está diciendo: usted está metiendo datos, no puede hacer todo lo que usted puede hacer con Excel, porque usted está metiendo datos en este momento. Confirme los datos o cancélelos y después sí vaya a ejecutar cualquiera de los comandos que tiene Excel. Si ustedes miran las demás cintas, miren que sigo en el estado de introducir. Sin salir del estado de introducir, voy a pasear por todas estas cintas y miren que casi todos los comandos de todas las demás cintas están apagados, no están disponibles. ¿Por qué? Porque no estamos en el estado, no hemos confirmado lo que estamos ingresando a una celda. Entonces, hasta que no confirmemos lo que hemos ingresado a una celda, lo que vamos a ingresar a una celda, o hasta que no lo cancelemos, no vamos a salir del estado de introducir y no vamos a tener acceso a todos los comandos. Observen que si yo le digo acepto lo que estoy entrando a la celda, vuelvo al estado listo e inmediatamente puedo visualizar que en todas las cintas tengo disponible la mayoría de comandos. Esa primera parte es muy importante en el proceso de aprendizaje. Bien, otra parte importante es que cuando ustedes están en una cinta o en una ventana de diálogos, como por ejemplo la de validación de celdas, cuando ustedes están en una ventana de diálogo y activan alguna opción, alguna casilla de estas en la que aparece este botoncito es un botoncito que le permite a usted le va a permitir a usted recoger momentáneamente la ventana. ¿Por qué? Porque esta casilla está esperando que usted le asigne un rango de celdas. Esto indica, estas casillas que tienen este icono, indica que usted necesita ingresar ya sea un rango de celdas, ¿correcto? O el nombre del rango, el nombre que le hemos asignado a dicho rango. Entonces, esa casilla lo que hace es que le permite temporalmente recoger la ventanita
y miren que el icono cambia por una flecha roja hacia abajo donde se puede desplegar la ventanita nuevamente. Entonces, estas casillas, mientras que esté parado en este rango de celdas y haya seleccionado un rango, en este momento está activado el estado señalar. El estado señalar de Excel se visualiza porque la celda o el rango de celdas que usted tenga seleccionado se van a ver punteados, se van a ver como con un color o punteados. Cuando usted está en el estado señalar y se mueve con las flechas, usted trata de desplazarse, por ejemplo, usted dice, no era desde la celda C8 y quiere moverse hasta acá, hasta C8, con las flechas del teclado, ¿qué va a pasar apenas pulse la tecla de la izquierda? No se movió dentro del rango de texto, sino que se cambió la referencia del rango que tenía a la referencia de la celda de la izquierda, como se ve aquí en el área bordeado con ese punteado verde. Entonces, si lo que queremos es editar, después salir del estado señalar para poder moverme dentro de los textos, dentro de las cadenas de caracteres que están en esta área, tengo que simplemente hacer clic sobre esta área, en cualquier parte, miren que cambió al estado introducir, o lo que es igual, voy a borrar, voy a seleccionar el rango, voy a volver al estado señalar, o lo que es igual pulsar la tecla de funciones F2. Cuando pulsas la tecla de funciones F2, te pasas al estado modificar y te puedes mover con las flechas del teclado de izquierda a derecha sin cambiar la referencia del rango o el rango de celdas que está asignado en esta casilla o de la ventana de diálogo, en este caso de la ventana de diálogo validación de celdas. Eso pasa en todas las ventanas de diálogos. Entonces son cositas, detalles sobre el manejo y sobre la interacción con Excel que debemos ir familiarizándonos con ella. Muy bien. Bueno, voy a hacer un recorrido de arriba hacia abajo de pronto por los temas más importantes. Voy a ir recordando a la vez que les voy reforzando. Muy bien, es posible que... Bueno, el tema del doble clic es muy sencillo para activar las cintas de comando, las cintas de comandos, las cintas de instrucciones, no hay ningún inconveniente, eso es muy sencillo. Bien, de arriba hacia abajo me interesa, es posible que ustedes no vean esta área de Excel que se llama, esta área se llama el cuadro de nombres, está compuesta por el cuadro de nombres y está compuesta por la barra de fórmulas. Miren que cuando me ubico sobre ellas se despliega la ventanita con el cuadro de nombres o con el nombre de la barra de fórmulas. Bien, es posible que eso no esté visible. Entonces, aquí en vista, aquí aparece la opción barra de fórmulas. Ahí usted la puede ocultar o la puede visualizar, ¿correcto? Es posible que esta ventanita no esté disponible porque por alguna razón la apagaron o algo. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Quiero mostrar la barra de fórmulas o no la quiero mostrar, o quiero ocultar algo, bueno, esto ya es otra cosa. Pero bueno, básicamente eso por si de pronto no tienen activa esa barra de fórmulas. Sigamos. ¿Qué me interesa más? Del área de encabezados de filas y columnas, muy importante que diferencien cómo está la presentación del cursor. Si el cursor se visualiza como una flecha negra hacia abajo, usted va a poder seleccionar toda esa columna o toda la fila, si visualiza una flecha negra, ¿correcto? Pero si visualiza dos flechas, como en este caso apuntando una hacia arriba y otra hacia abajo, y mueve con clic sostenido, lo que va a hacer es cambiar el ancho de la fila o el ancho de la columna, como se ve aquí en el video. Muy bien, esos son detallitos que hay que tener muy en cuenta. En las celdas, una cosa es la presentación durante toda el área central de la celda, como es una cruz blanca que ustedes están viendo en este momento. Mientras que yo me desplace por la parte interna de la celda, voy a ver una cruz blanca. Esa cruz blanca es la que necesito yo para seleccionar una celda. Si yo ya estoy parado en esa celda y veo la cruz blanca, la acción de clic no va a hacer nada sobre esa celda. Un clic, ahí estoy haciendo muchos clics, no va a hacer nada. Otra cosa es si hago dos clics. Si hago dos clics ya entro a modificar, miren en la barra de estado, el contenido de la celda. Pero si hago un clic, estando visible esa cruz blanca, lo que voy a hacer es simplemente nada, seleccionar la misma celda. Estoy seleccionando la celda, en este caso la celda D4, como se ve aquí en el cuadro de nombres. Estoy seleccionando la celda D4 muchas veces. Y no está pasando nada porque ya estoy parado en D4, entonces no se va a ver ningún cambio. Entonces, pero otra cosa es cuando me ubico sobre el borde. Miren la presentación del cursor, sobre los bordes de la celda. Esa presentación de la flecha con las cuatro puntas, van a verlo ustedes más adelante, es la presentación que le permite a usted mover esa celda y pasarla de un lado a otro. Pero cuando me ubico en la parte inferior derecha y se visualiza este cuadro, esta cruz negra, lo que voy a hacer es a ejecutar una acción que se llama copiar arrastrando. No sé si ya está, ya la estudiaron, ya la vieron, pero son acciones que tenemos que tener muy en claro desde un comienzo. Entonces recordemos,
Si yo estoy en la parte central de una celda y hago clic, lo que hago es seleccionarla muchas veces y no se va a ver el cambio. Si hago 2 clics, lo que hago es entrar al estado de modificar y tratar de modificar su contenido, entrar dentro de la celda y necesito aceptar o cancelar lo que estoy haciendo. Pero cuando me ubico sobre el borde va a aparecerse las 4 puntas una flecha con 4 puntas que me permite mover esa celda, o también me permite mover el rango de celdas que tengo seleccionado. Tengo seleccionado todo este montón de celdas, tengo suelto el mouse, lo estoy moviendo y miren lo que pasa alrededor del rango. Se visualizan las 4 puntas y puedo mover el contenido de la celda. Pero si me ubico en la parte inferior derecha, ya sea de una celda o de un rango de celdas, lo que va a pasar es que va a copiar el contenido o los contenidos de las celdas que tengo seleccionado. Muy bien, el segundo tema que quiero tratar y que es tal vez el más importante es un refuerzo al tema de la formulación en Excel. Muy bien, voy a recoger la cinta porque necesito harto espacio acá. Bien, entonces ustedes vieron que la formulación relativamente sencilla cuando la fórmula va en una celda y simplemente nosotros podemos decir que si tengo un dato de entrada de aquí de 8 y aquí de 4, en cualquier otra celda yo puedo decirle que coja una celda y la multiplique por la otra, o la divida, o la suma, y estoy interactuando entre dos celdas. Pero lo más importante de la formulación es que voy a borrar estos contenidos, es que yo puedo copiar, yo necesito copiar muchas veces, la gran mayoría de veces necesito copiar la fórmula para que se comporte de acuerdo a los datos de entrada de una manera o de otra. A ver, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Caso número 1, mis datos de entrada, los voy a pintar aquí de color amarillo. Mis datos de entrada no es una celda, es un rango de celdas vertical. Por ejemplo, aquí tengo, el precio unitario de un producto. Entonces este vale 5 unidades monetarias, este vale 10 y puedo copiar la serie. Puedo decirle que seleccione estas dos y copiar la serie. Y tengo todos esos son los precios unitarios de un producto, por ejemplo. Y es un dato de entrada y se me convierte en un rango de celdas. Deja de ser una celda sencilla como la que hicimos ahorita al comienzo, porque el dato de entrada sea un rango de celdas. Si yo quiero convertir esto, que supongamos que estos son dólares y lo quiero convertir en pesos, simplemente debo hacer una fórmula, ¿correcto? Hacer una fórmula que coja cada valor y lo multiplique por la tasa de cambio. Entonces aquí puedo meter un valor constante de 3.000 pesos, o puedo decir que esos 3.000 pesos los voy a tener metidos en una celda por allá arriba. Ahorita escribo el dato acá en D1, ¿sí? Bueno, pero independientemente de eso, voy a dejar aquí los 3.000 constante, como un valor constante. Independientemente de eso, lo importante que quiero que ustedes tengan en cuenta es que el dato de entrada se me convirtió en un rango de celdas, lo que quiere decir que yo esta fórmula la voy a necesitar copiar, en sentido descendente. Entonces voy a pararme en la parte inferior derecha y voy a copiar arrastrando esa celda para que la referencia de esa celda cambie de B5, pase a ser B6, B7. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que los datos de entrada pueden ser un rango vertical, en este caso. Los datos de entrada que alimentan una fórmula en Excel puede ser un rango vertical, pero también puede ser un rango horizontal. Yo puedo decir que aquí tengo otros datos, cualquiera, no sé, y voy a decir que son 2, 4, 6, 8, 10. Tengo otros datos y que esos otros datos van a ser el rango o el dato de entrada que va a alimentar una primera fórmula, que la voy a colocar en cualquier lado, voy a colocarla acá, y porque esa primera fórmula también la necesito multiplicar por los mismos 3.000, por alguna razón. Y mi dato de entrada es un rango de celdas vertical que alimenta esta primera fórmula para que esta fórmula, al ser copiada, simplemente modifique la coordenada de cada una de ellas, ¿correcto? Se modifique su coordenada de forma automática. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan por ahora es que los datos de entrada a una fórmula ya no son celdas sencillas como el ejercicio que hice al comienzo, sino son rangos de celdas. Pueden ser rangos de celdas. Pero también puede ser una celda sencilla, ¿cierto? Por ejemplo, en vez de escribir los 3.000, yo puedo escribir en esta celda que va a darle color verde, voy a escribir ese valor de 3.000, que va a ser la tasa de cambio. Entonces mire que en mi dato de entrada voy a modificar las fórmulas, voy a borrar todas las fórmulas y voy a volver a ingresar esta primera fórmula. Mi dato de entrada es, en este primer ejercicio es un rango de celdas, lo voy a multiplicar por una celda constante. Entonces esta fórmula que voy a copiar hacia abajo tiene datos de entrada que son un rango de celdas y una celda constante. Como vieron en el video, esta celda la tengo que fijar esta coordenada de esta celda pulsando la tecla de funciones F4 para que él coloque el signo pesos tanto antes de la letra como antes del número,
y me quede una referencia a una celda fija, para que cuando yo copie esto hacia abajo, el B5 sí se me cambia a ser B6, pero el E1 se quede quieto y siga siendo E1 en todas las demás celdas de abajo. Entonces, esto no es lo importante que yo quiero explicar a ustedes en este momento, porque eso ya lo vieron ustedes en el video. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan que en este caso, estas fórmulas de estas celdas o de esta celda inicial que fue copiada tenía como datos de entrada un rango horizontal y una celda. Perdón, un rango vertical y una celda. De la misma manera, en esta primera celda, la celda G5 donde estoy ubicado, voy a hacer la misma acción, multiplicar, coger el dato de entrada de la primera celda del rango horizontal que tengo de color amarillo, que es la celda G2, y lo voy a multiplicar por esta misma celda E1. Muy bien, de la misma manera tengo que fijar ese rango con F4, aceptarlo y copiar la fórmula hacia la derecha. Muy bien, pero las cosas se hacen un poquito más complicadas en cierta forma si el rango de entrada no es una celda, sino es un rango de celdas. Si los datos de entrada que les estoy colocando color amarillo no es una celda, sino son los valores contenidos en un rango de celdas. Les estoy asignando un valor cualquiera a cada una de esas celdas. Bien, bien. Entonces, en ese caso la fórmula que voy a hacer para coger cada uno de estos valores y multiplicarlo por este valor de 3000, por ejemplo, es la interacción entre una referencia de esa matriz de datos de entrada y una celda. Entonces ya dijimos que la celda sí toca fijarla, la celda toca fijarla con F4, y en este caso las referencias a la matriz de entradas no tengo que fijarla, simplemente tengo que tener cuidado que al copiarla, la copie 3 columnas a la derecha y en este caso 4 filas hacia abajo, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué hizo esto? Cogió cada uno de los valores del rango original amarillo y lo multiplicó por este valor de 3000. ¿Qué es lo que yo quiero transmitirles? Lo que les estoy insistiendo, que identifiquen que los datos de entrada para una fórmula, recuerden que esta es una primera fórmula, las voy a pintar de color azul, todas estas fueron una primera fórmula que construimos en una única celda, para que esa fórmula fuese copiada posteriormente. Entonces, digamos que los datos de entrada de cada una de esas fórmulas son o un rango de celdas vertical, o un rango de celdas vertical, horizontal, o una celda, o una matriz de datos. Entonces, todos esos se vuelven como matrices, geometrías distintas de datos que van a alimentar una fórmula que va a ser copiada. Entonces tenemos la geometría de datos, rango vertical, rango horizontal, matriz de datos y celda, y una celda única que también la debería pintar de color amarillo porque es un dato de entrada también a estas celdas azules que son las celdas formuladas. Entonces eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Entonces, entendiendo eso, quiero que vean y les voy a proceder a explicarles que hay otras maneras de formular que de pronto nos evitan este tema de colocar el signo pesos y colocar signo pesos, ya sea a veces le toca a uno colocar solamente signo pesos a la componente de la columna, que es la componente alfanumérica, en este caso la letra, o a la componente numérica de una referencia de una celda, que en este caso es el número 1. Bien, entonces para eso vamos a hacer un ejercicio real, cercano a lo real, muy rápidamente. Vamos a proceder a hacer unos ejercicios. Vamos a plantear los datos de entrada de un ejercicio y vamos a irlo construyendo poco a poco, basado en un ejemplo real. Muy bien, vamos a suponer que ustedes tienen un producto, vamos a ser muy claros, un curso 1, y ustedes venden cursos, y resulta que tienen un curso que se llama curso 1, curso 2, curso 3, curso 4, ¿correcto? Si ustedes dicen que el curso 4 tiene una duración, una columna de datos de entrada y duraciones, este dura 12 horas, este dura 12 horas, este dura 18 y este dura 24 horas. Tienen duraciones distintas y que ustedes pagan una tarifa al profesor o al instructor, una tarifa hora, tarifa instructor, una tarifa al instructor, voy a dejar esto en 2 renglones distintos, al enter. Bien, van a pagar una tarifa al instructor, digamos que a este le pagan 30.000 pesos, a este le pagan 35.000,
a este le pagan 45.000 y este curso pagan 80.000, por decir algo. Son cursos de diferentes temas, diferentes cosas, y los profesores cobran y se les paga por hora esos valores. Entonces, aquí necesito hacer un costo del profesor. Vamos a sacar el costo del profesor en nuestros cursos. Vamos a mirar cuánto nos cuesta el profesor. Entonces, la fórmula que voy a construir acá, que le voy a dar el mismo colorcito azul que ustedes vieron al otro lado, tiene como datos de entrada dos rangos verticales. Entonces, voy a interactuar entre dos rangos verticales, ¿cierto? Los datos de entrada van a ser dos rangos verticales. Y lo que hago es una fórmula muy sencilla que coja el primer dato del primer rango vertical y lo multiplique por el primer dato del primer rango vertical. Como necesito que al copiar, voy a copiar esto en sentido descendente hacia abajo, solamente van a cambiar los valores numéricos, la componente numérica. Necesito que el B2 se convierta en B3, sí. Necesito que el C2 se convierta en C3, sí. Entonces no toco nada del 2, no toco nada de esa componente, no le coloco signo pesos a ninguna, no fijo nada. Simplemente cuando copie esto, lo copio en sentido descendente. Miren que cuando hago doble clic sobre cada celda, se ve que efectivamente se movieron las referencias como se esperaba. Y es muy sencillo elaborar esa fórmula y entender que lo que estoy haciendo es copiando de forma descendente una fórmula que está cogiendo dos rangos verticales que tienen la misma longitud, que están alineados y que simplemente vamos a obtener muy fácilmente el resultado de esa operación. Muy bien, ya tenemos el costo del profesor, el cual es un costo fijo para cada curso. Es el costo fijo que vamos a tener para como costo del docente, independientemente de cuántos estudiantes asistan o no. Bien, vamos a ver que si consideramos que debe haber otro costo por el material que entreguemos, que se le entrega a cada estudiante, ese costo de ese material se va a convertir en un costo variable. Entonces vamos a decir que vamos a tener otro eje de información. Uno es el eje de los cursos, y otro, el eje de la cantidad de estudiantes que proyectamos tener en cada curso. Para poder sacar los costos, una matriz de costos, tendríamos que decir que, bueno, esperemos que el punto mínimo supongamos que sea de 10 estudiantes y que vamos a costear de 10, vamos a hacer un modelito, una tablita de costos para 10, 11, bueno, no sé, hasta 15 estudiantes. Entonces, en este momento vamos a considerar otro dato de entrada, que es el número de estudiantes, el cual está representado en un rango horizontal, diferente a las duraciones y a las tarifas de los profesores y al costo del profesor, que es el primer costo que tenemos. Este rango lo vamos a representar en forma horizontal, de tal manera que la intersección de estos cursos con estos números de estudiantes nos va a dar como resultado final un rango matricial, que es donde vamos a obtener el resultado de lo que queremos hacer. Bien, entonces, si consideramos que el costo de cada material consideremos que hay un costo de cada material unitario, costo unitario del material, voy a decirle costo unitario del material. Si tenemos un costo unitario del material, podríamos decir que, vamos a suponer que el material para el curso 1 cuesta 60.000 por cada estudiante, el otro cuesta 80. Vamos a copiar esto en sentido descendente, 60, 80, 100, 120. Bien, entonces tenemos unos costos por cada material. ¿Cuánto nos va a costar si son 10 estudiantes? ¿Cuánto nos va a costar si son 11? ¿Cuánto nos va a costar si son 12? En cada uno de los cursos. Entonces miren que aquí vamos a tener dos datos de entrada. Necesito multiplicar este costo del material por el número de estudiantes que está acá. Cuando copie esa fórmula hacia abajo, el número de estudiantes sigue siendo 10, pero el costo del material va a cambiar a 80.000. Cuando copie esto hacia abajo, el número de estudiantes va a seguir siendo 10, pero el costo del material va a ser de 100.000. Entonces, cuando yo haga esta primera fórmula acá y la copie en sentido descendente, este eje, el dato de esta fila 1, no se debe mover. Cuando copie en cualquier momento, cuando copie hacia abajo, este eje no se debe mover. Pero cuando después copie hacia la derecha la fórmula en este sentido, el que no se debe mover es este otro eje. Este otro eje, que va a ser un dato de entrada, lo voy a pintar de amarillo. Este eje de la columna E tampoco se debe mover. Cuando yo me muevo hacia la derecha, esa coordenada
E no se debe mover. Cuando yo me muevo hacia abajo copiando la fórmula, el que no se debe mover es la fila 1. Nuevamente, cuando yo copie hacia la derecha, la que se va a mover va a ser la letra E, que no necesito que se mueva. Cuando yo copie hacia abajo, se van a mover los números de las referencias, y lo que no necesito, las referencias, el número que no quiero que se mueva es el número 1 de la referencia de la fila 1. Entonces, la fórmula definitivamente es, cojo el costo del material y lo multiplico por el encabezado del número de estudiantes. Dijimos, cuando copie hacia abajo, ¿qué se va a cambiar? Se van a cambiar los dos números. Entonces, cuando copie hacia abajo, voy a agrandar aquí el zoom. Cancelo un momentico, voy a agrandar el zoom para poder ver mejor el tema. Nuevamente, es esta celda multiplicada por esta otra. Cuando copie hacia abajo, observen que se van a modificar el 2 y el 1, las referencias o las coordenadas numéricas de las referencias. Yo necesito que el 2 de la celda E2 se me convierta en 3. Sí, claro, cuando yo copie esta fórmula aquí abajo, yo necesito que la referencia 2 de esta fila 2 se me convierta en 3, para que él en esta celda abajo me haga referencia a esta celda. Entonces, a esta celda que está acá, de la fila 3. Entonces, no voy a fijar esta. Pero la otra sí la voy a fijar, porque es el componente de la fila 1, de la celda G1 que está aquí arriba. Esa fila 1 corresponde a esta primera fila, y yo cuando copie hacia abajo, ese 1 no necesito que se cambie. Entonces, solamente fijo ese 1, y esto se llama una referencia mixta, porque estoy fijando solamente la referencia de en este caso la referencia numérica, que es la referencia de la fila, pero estoy dejando libre la referencia de la letra, o sea, la referencia de la columna. ¿Por qué dejo libre la referencia de la columna? Porque cuando copie esto hacia la derecha, yo necesito que esta G de esta celda se me convierta en H, ¿correcto? Entonces, como necesito que se convierta en H, no voy a fijar esta referencia literal de esta celda G1, porque necesito que se convierta en H, que cuando la copie la siguiente columna se convierta en I, en J y en K. Mientras que esta E, que corresponde a esta columna de datos, cuando yo copie todo esto hacia la derecha, no necesito que se mueva, siempre tiene que ser siendo la columna E, no necesito que se convierta en F. Entonces esta sí la fijo. Y miren que tengo otro componente de otra referencia mixta, en donde estoy fijando solamente la coordenada o la referencia literal, mientras que la referencia numérica no la fijo. Y acá lo contrario, aquí fijé la referencia numérica, mientras que la referencia literal la dejé suelta. Esto es un poquito enredado. Aquí en la explicación, ustedes de pronto seguramente van a detener el video y se van a devolver para entenderlo bien. Pero no se preocupen, la idea es que vamos a llegar a una tercera manera de formular que puede llegar a ser mucho más fácil para ustedes. Entonces miren que basta con hacer una sola vez la fórmula. La voy a copiar en sentido descendente y luego ese rango que tengo seleccionado lo voy a copiar hacia la derecha. Perdón, estoy reduciendo un poquito el zoom para poder mostrar todo. Lo copio hacia la derecha y efectivamente cuando me pare en cualquier celda de ellas y haga doble clic, se puede ver que estoy multiplicando el encabezado o el costo del material por el correspondiente número de estudiantes. El correspondiente costo de material por el correspondiente número de estudiantes. Y esa es la operación que queríamos hacer. Entonces, miren lo complicado, entre comillas, que puede llegar a ser este tema de fijar solamente la fila, fijar solamente la columna. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo dos costos. Tengo el costo del profesor y tengo el costo de los materiales. Yo necesito saber cuánto es el costo total. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer una tercera operación. ¿Entre quiénes? Entre este rango vertical y esta matriz. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que todas las operaciones se daban entre rangos horizontales, rangos verticales, rangos horizontales, celdas o matrices? ¿Sí? En este caso, la suma de estos dos azules es la suma de un rango vertical con una matriz. ¿Y qué es lo que necesito? ¿Cuál va a ser el resultado de ellas? Otra matriz que va a ser la matriz de costo total. ¿Cuántas filas debe tener esa matriz? El mismo número de cursos que tenemos, 4 filas, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas columnas? La misma número de columnas que tenemos para las cantidades de estudiantes, que en este caso son 6 columnas. Entonces, ese resultado tiene que quedar en una tercera matriz, la voy a pintar de otro colorcito, la voy a pintar de un color anaranjado, no sé, bien. Entonces, voy a sumar cada uno de estos, este mismo lo tengo que sumar para esta, porque este es el costo del profesor y este es el costo del material. Entonces, ¿qué debo hacer? Listo, explico. Este costo, que es el costo del material, no lo voy a fijar, ni la fila ni la columna. ¿Por qué? Compruebo. Porque basta con que yo deje suelta esa referencia, cuando copie hacia abajo, se mueven todas las filas
y cuando copio hacia la derecha se mueven todas las columnas. Y miren que me queda exactamente al rango azul de la parte superior. Entonces el costo del material, que es esta matriz de datos, no necesito fijarlo. Entonces me queda bien para esta fórmula dejar solamente, voy a borrar estas celdas y voy a borrar estas celdas. Entonces hasta ahí podríamos decir que este costo de material está bien. Mientras que a esto le tengo que sumar el costo del profesor. Pero cuidado con el costo del profesor, porque cuando copio el costo del profesor, que es hacia abajo, la referencia D2 se me va a convertir en D3. Perfecto, ¿necesito que se convierta en D3? Sí, claro, necesito que se convierta en D3, porque en D3 está el siguiente curso. Entonces la referencia numérica no la debo fijar. Pero ¿qué pasa cuando copio hacia la derecha? Hacia la derecha va a suceder que la referencia literal D se me va a convertir en E. Y eso no lo necesito, porque el costo del profesor está en una sola columna de datos, y esa columna de datos es la columna D. Por esa razón debo fijar solamente la columna D. Este tema es uno de los temas más complicados. Miren, muchas personas que manejan Excel ni siquiera saben que manejar este tema y se enredan con temas de referencias mixtas. Muy bien, entonces ya esta fórmula me va a garantizar de que cuando copie hacia abajo, efectivamente, miren que el D2 se convirtió en D3, luego se convirtió en D4 para hacer referencia al cuarto curso, al tercer curso, perdón, y luego en D5 para hacer referencia al curso número 4. Entonces esta referencia se comportó bien cuando copiamos hacia abajo, pero cuando copiamos, y miremos, cuando copiamos hacia la derecha todo este rango formulado, miremos qué pasó, doble clic, perfecto. La G2 se me convirtió en H2, perfecto, miren, ahí está haciendo referencia bien a esta celda. Y el D2 siguió siendo D2, siguió siendo la columna D. La columna D no se me movió a pesar de que la copié hacia la derecha porque tiene el signo pesos. Entonces, con eso se comprueba de que esta es la fórmula efectiva. Y esto se llamaría, llamémoslo a esta la matriz de costo total, que está compuesta por el costo del profesor y el costo de los materiales. Bien, entonces ya tengo los costos totales. Suponiendo, para hacer el ejercicio sencillo, ya tengo unos costos totales. Bien, vamos a suponer que hay un factor de AIU que se llama Administración, Impuestos y Utilidades. Y vamos a suponer que el factor AIU que se utiliza para este tipo de actividades es de 2.5, que es el costo de Administración, Impuestos y Utilidades. 2.5. Entonces voy a sacar ese factor AIU multiplicado por el costo total me va a dar el precio de venta. Entonces, ¿en cuánto voy a vender esto? En lo que me cuesta, cada uno de estos datos que lo cuesta multiplicado por 2.5. El 2.5 ¿qué va a incluir? La administración, los impuestos y las utilidades. Entonces es un factor de 2.5. Muy bien, entonces el resultado, o dicho de otra manera, vamos a multiplicar una celda por una matriz. Todos los datos de una matriz por los datos de una celda. ¿El resultado cuál va a ser? Otra matriz también de 4 filas por 6 columnas. Vamos a pintar esa matriz con un último color, puede ser este colorcito verde. Y lo que tengo que hacer es lo mismo. Primero, el costo. Listo, no fijo ninguna. Compruebo de que cuando copio solamente el costo hacia abajo y hacia la derecha, me dan los mismos datos que tengo en las correspondientes celdas. El último da 3.720.000 con 3.720.000. Entonces con eso queda comprobado de que la referencia de la matriz está bien. No debo fijar nada en la referencia de la matriz. Pero ese dato lo tengo que multiplicar ¿por cuánto? Por el factor de 2.5. Ese factor de 2.5, ese factor no necesito que se mueva cuando copie hacia abajo ni hacia la derecha. Entonces necesito fijar tanto la fila, la referencia literal, que corresponde a la columna, en este caso la columna D, y la referencia numérica que corresponde a la fila, en este caso la fila 8. Entonces, una vez tengo fija las dos referencias, compruebo de que cuando copio hacia abajo y copio hacia la derecha, obtengo de que la correspondiente celda de la matriz, esa ya sería la matriz de precios, de precio de venta, hace referencia a la celda, a la correspondiente celda, quiero decir, la celda de la segunda fila en este caso, y en este caso primera, segunda, tercera, cuarta columna, en este caso, a la correspondiente celda de la matriz de costo total multiplicada por la celda de la administración, impuestos y utilidades. Entonces, con eso queda comprobado de que esta es la manera de formular, una de las maneras de formular, y lo vamos a hacer de dos maneras más,
para llegar a una manera óptima, una forma óptima, que es el objetivo que ustedes entiendan que formular en Excel es más que colocar un signo pesos y que estas cosas, existen muchas más técnicas y es lo que quiero transmitirles a ustedes. Esta sería la matriz de precio de venta, eso ya sería el precio de venta porque está afectado por el factor de administración. Entonces, estos son 2.5 veces más de lo que nos cuesta. Entonces, si el costo es 9.600.000 de los materiales con el profesor, el precio de venta es de 2.400.000, que es 2 veces y media 960.000 y así sucesivamente. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya con eso queda explicada este tema. Voy a reconstruir las fórmulas que hicimos. Recuerden que hicimos fórmulas en este rango azul, hicimos fórmulas en esta otra matriz de datos azul, e hicimos una fórmula en estas otras dos matrices de datos. Entonces borro esto para reconstruir las fórmulas de otra manera. Bien, lo que quiero decirles a ustedes es que vamos a construir las fórmulas utilizando nombres a celdas y rangos. Entonces, si este rango quiero que se llame duración, puedo seleccionarlo y escribir la palabra duración en esta área, en este cuadro de escritura. Miren que estoy haciendo doble clic y esta es un área de escritura. Miren la presentación del cursor, una I mayúscula, indica que yo puedo pararme ahí y borrar y escribir. Entonces yo puedo escribir la palabra, la frase duración, inclusive con la tilde, pero tengo que pulsar la tecla Enter. Recuerden que tengo seleccionado el rango al que le voy a asignar el nombre. No incluí el encabezado porque no necesito incluirlo. ¿Cómo confirmo la asignación de un nombre? Obligatoriamente, como lo vieron ustedes en los videos, pulsando la tecla Enter. Entonces, ¿cómo hago para comprobarle que un nombre quedó bien asignado? Me paro en otra celda, despliego la lista y hago clic donde dice el nombre de duración en este caso, y él tiene que ir a seleccionar ese rango. Así yo esté en otra hoja. Observen que si me voy para la hoja 2, me paro en cualquier celda de la hoja 2, voy y le digo quiero ir al rango que se llama duración, él va hasta la hoja 4, observen cuando haga clic en duración, efectivamente se fue para la hoja 4 y seleccionó el rango duración. Entonces de esa manera compruebo de que quedó seleccionado bien un rango. Si he cometido algún error, por fórmulas, administrador de nombres, aparecen todos los nombres que yo he asignado. Observen que el rango duración, que es el único que he asignado, aquí en la parte inferior dice se refiere a la hoja 4, símbolo de admiración, rango de B2 a B5. B2 a B5. Ahí puedo modificarlo si me equivoqué, puedo seleccionarlo y eliminar o modificarlo acá, ¿ok? Cambiarle el nombre, cambiar la referencia. Entonces esta ventana de administrador de nombres que se despliega en el botón administrador de nombres del grupo de comandos nombres definidos de la cinta fórmulas nos permite administrar y gestionar todo lo que tiene que ver con los nombres. Muy bien, entonces ya tengo asignado el rango duración. Voy a asignar el rango tarifa instructor. Lo mismo, selecciono el rango, me paro en el área en el cuadro de nombre y escribo el nombre tarifa instructor. Pero no puedo dejar espacios en blanco. Entonces voy a utilizar la línea abajo o línea al piso o underline para hacer referencia, para separar la palabra tarifa de la palabra instructor. Y de la misma manera, solamente confirmo cuando pulso la tecla Enter. De esta manera ya tengo dos rangos nombrados, el rango duración, que lo selecciona Excel cuando lo cliqueo aquí en el cuadro de nombres, y el rango tarifa instructor. Estos dos nombres van a afectar a esta fórmula de acá. Entonces en la fórmula voy a utilizar, ya no voy a decir que me formule la celda B2, sino le voy a decir que me formule, hago el clic en el igual, y cuando selecciono el rango completo, observen, él escribe duración, porque él identifica que estoy seleccionando el rango completo. Duración, multiplíquelo por el rango que se llama tarifa instructor. Y de la misma manera puedo seleccionar tarifa instructor, el rango tarifa instructor. Observen lo siguiente, esa es una manera, pero la otra manera es también con el signo igual, para empezar la fórmula, los nombres los puedo pegar con la tecla de funciones F3. F3, la tecla de funciones F3 me activa el botón o el cuadro de diálogo pegar nombre. Y ahí aparece, le digo quiero pegar el nombre de duración, aceptar. Y luego, como queda ahí la guía de escritura, quiero multiplicar ese rango de duración por el otro rango, voy a pegar el otro nombre con F3 nuevamente, el rango tarifa instructor y aceptar. Y hacer clic en el botón aceptar para simplemente después copiar la fórmula. Entonces, ¿qué ventaja tengo con esto? Que tengo fórmulas con nombres, fórmulas documentadas, diferente a las fórmulas anteriores. Entonces, cuando usted esté parado en una celda de estas, usted está multiplicando la duración por la tarifa de instructor. Entonces, voy a tener fórmulas documentadas mucho más fáciles de entender. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros de que hacemos un modelo en Excel con unas fórmulas y cogiendo celdas de diferentes lados y vamos a mirar y, ay, ¿esto qué era? Tal otra celda qué era. Pero si a la celda le damos nombres, todo funciona mejor. Entonces, vamos a seguir formulando con nombres.
Aquí necesito hacer una operación entre un rango vertical y un rango horizontal. Este rango vertical se va a llamar costo unitario de material. Esto lo voy a llamar costo unitario material, así lo voy a dejar. Costo unitario material. Recuerden que seleccioné previamente el rango, lo escribo acá y solamente pulsando la tecla Enter queda confirmado el nombre. Y este rango lo vamos a llamar cantidad de estudiantes. Cantidad de estudiantes. Y Enter. Muy bien, entonces tengo un rango vertical que se llama costo unitario material y un rango horizontal que se llama cantidad de estudiantes. La fórmula que voy a construir aquí en esta celda para copiarla, no es necesario que yo me desgaste pensando a dónde coloco el signo pesos. A la celda, a la fila o a la columna, o a la celda literal o a la celda numeraria, perdón, a la referencia literal o a la referencia numeral, o a la referencia numérica, perdón, de la celda, de cada una de las celdas que van a participar en esta fórmula, como lo hicimos antes, al inicio de esta lección. Entonces lo que tengo que decirle es simplemente igual F3, quiero multiplicar el costo unitario del material por F3, cantidad de estudiantes. Ya tengo la fórmula, tengo los nombres y simplemente multiplico hacia abajo y multiplico hacia la derecha y puedo comprobar de que, por ejemplo, miremos este, 100.000 pesos por 13 estudiantes me da 1.300.000 y eso es lo que está dando acá. Muy bien, entonces cada uno de estos valores quedó corregido, quedó multiplicado simplemente utilizando los nombres. Ya no tuve que ponerme a desgastarme en el tema de dónde coloco el signo pesos. Muy bien, la operación que voy a hacer acá, recuerden que es la matriz costo total. Es la suma de cada uno, es la suma de estos costos más estos costos. Entonces, esa suma de esos costos más esos costos tiene que ser este rango vertical, que no le hemos dado nombre, por esta matriz que tampoco le hemos dado nombre. Entonces, a este rango vertical lo voy a llamar costo del profesor, costo instructor, no importa, costo instructor, perdón, aquí que me faltó una I. Costo instructor, recuerde que no podemos dejar espacios en blanco, recuerde que previamente tuve que haber seleccionado el rango bien y que cuando termino de escribir el nombre pulso la tecla Enter o si no, no queda asignado. Y a este lo vamos a llamar matriz costo materiales. Entonces hago clic en el cuadro de nombres, yo a las matrices de datos les antepongo las letras MTZ para acordarme que es un rango matricial. Matriz, pero usted puede utilizar el nombre que usted quiera, costo materiales. Materiales, me falta una R. Perfecto, esto como es un área de escritura, puedo moverme, puedo aquí y ya cuando ya estoy seguro de que ese es el nombre y que tengo seleccionado el rango correcto, ahí sí pulso la tecla Enter para confirmar de que todo está bien. Muy bien, entonces ya tengo este rango y este rango. Pero si yo hago esta fórmula y le digo, ok, igual, recuerde que también lo puedo asignar el nombre de esta manera, costo instructor por esta matriz que se llama matriz costo materiales, cuando le dé clic en aceptar me va a sacar un error de valor. ¿Por qué? Resulta que en los ejemplos anteriores donde utilicé los nombres, estos dos nombres, duración y tarifa instructor, estaban perfectamente alineados a donde estoy registrando la fórmula. Este nombre con este otro, el rango resultados estaba perfectamente alineado a cada una de estas celdas de los costos de los materiales y a cada una de estos encabezados de la cantidad de estudiantes. Cuando está todo alineado, funciona perfecto los nombres. Cuando no, nos toca hacerle una trampita y decirle al señor Excel que voy a convertir esta fórmula en una fórmula matricial y voy a utilizar los nombres. ¿Qué es una fórmula matricial? Una fórmula matricial es una fórmula que se registra directamente en una matriz de datos. O sea, yo no puedo pararme acá, hacer la fórmula matricial y copiarla. No, voy a decirle en qué matriz de datos voy a meter la fórmula y ahí sí le digo quiénes participan en la fórmula. Ya no puedo seleccionarlo de esta manera. Mire que ya cuando estoy haciendo una fórmula matricial, él no me cambia esto por el nombre. Como pueden verlo, como si pasaba cuando estaba parado en una celda y seleccionaba el rango y él me colocaba costo del profesor o costo del instructor. Entonces no, tengo que pegarlo con F3 obligatoriamente. Entonces con F3 le digo costo del profesor o costo del instructor, costo instructor, multiplicado por la matriz, F3 nuevamente para pegar el nombre, matriz costo materiales. Bien,
¿Cómo confirmo una fórmula? No la he confirmado. Miren que no le he hecho clic ni en aceptar ni en cancelar. No la he confirmado. Estoy todavía en el modo introducir. Aquí en la parte inferior izquierda se ve que estoy todavía en el modo introducir. Las fórmulas matriciales se confirman pulsando la combinación Control Shift. Sin soltar el Control Shift voy a pulsar el Enter y suelto el Control Shift. ¿Correcto? Bueno, esto que sale ahí es por el tamaño de la letra. No, cometí un error. Vuelvo y entro aquí a la fórmula y corrijo. No es por, es más. Discúlpenme, es más. Yo sumo cada uno de estos valores con estos datos de acá. Este es el costo del profesor más este valor de acá me da el costo total. Entonces nuevamente corrijo la fórmula, no importa. Como estoy parado en la primera celda, tengo seleccionado el rango, corrijo la fórmula acá y vuelvo y la confirmo con Control Shift Enter y ya la fórmula me dio los mismos resultados que son. ¿Qué son los resultados? Que por ejemplo, este millón de acá le debo sumar los 810 del profesor. Millón más 810 me da 1.810.000. Cualquier otro, miremos. ¿De dónde sale? 1.680.000 más 192.000 debe quedar 3.600.000. Bueno, ahí tocaría hacer la operación ahí aparte. Puedo hacerla también seleccionando esto y con la tecla control seleccionando este otro. Como tengo seleccionadas estas dos celdas, aquí me dice cuánto suman ellas. Ellas suman 3.600.000, que es efectivamente el dato que tengo en esta celda resultante. Entonces miren que esta fórmula, por tener componentes, un componente matricial que sí está alineada a la matriz, pero este ya no está alineado a donde estoy metiendo la fórmula, como ya no está alineado, entonces me toca hacer la fórmula matricial nuevamente. Entonces lo mismo va a suceder aquí en la parte inferior. Observen, aquí en la parte inferior va a suceder lo mismo. Recuerden que aquí ¿qué tengo que hacer? Recuerden que aquí tengo que coger cada dato igual, cada dato de esta matriz, pero como no le he dado nombre, voy a asignarle nombre, voy a cancelar, voy a asignarle nombre. Este se llama matriz costo total, lo selecciono y le digo que se llame MTZ, costo total. Matriz costo total, la tengo que multiplicar, aquí sí multiplicar por esta que vamos a llamarla IU, Administración, Impuestos y Utilidades. Un factor de Administración, Impuestos y Utilidades. Entonces construyo la fórmula matricial. ¿Cómo hago para construir la fórmula matricial? Selecciono el rango matricial a donde va a pegar la fórmula, a donde voy a asignar la fórmula. Ya no estoy asignando una fórmula a una celda y copiándola. Estoy asignando una fórmula a un rango matricial. Bien, y le digo que esto sea igual y con F3 voy pegando los nombres. Matriz costo total multiplicado por F3 AIU, Administración, Impuestos y Utilidades. Y lo confirmo, recuerden, Control Shift, sin soltar el Control Shift, pulso el Enter y después sí suelto el Control Shift. Y tengo los mismos valores que son, recuerden, habíamos dicho, por ejemplo, 1.020.000 multiplicado por 2.5 da 2.550.000, que es este valor de acá. Entonces, cada uno de estos valores lo multiplico por 2.5 y nos da aquí este valor. Bien, entonces, ese es el resultado final de la formulación utilizando la técnica de nombres. Muy bien, ya para terminar, vamos a revisar lo siguiente. Primero, cuando registro una fórmula matricial, es decir, cuando la confirmo con la combinación de teclas Control Shift Enter, observen que se visualiza en la barra de fórmulas una llave que abre y cierra la fórmula matricial. Basta con estar ubicado en cualquier celda de una fórmula matricial, como es la celda del rango que tenemos como llamada o que representa la matriz de precios de venta, o como cualquier otra celda del rango que hemos llamado matriz costo total. Cualquier celda que me ubique de estos dos rangos, en cualquier celda de estos dos rangos en la que yo me ubique, se van a visualizar estas llaves. Recordará que en las fórmulas que hicimos en la primera matriz de datos, que es la matriz de precios de los materiales, no se registró de forma matricial. Por esa razón, en estas rangos de celdas no se visualizan las llaves, lo mismo que en la primera fórmula donde tenemos el costo del profesor. Sin embargo, no significa que no pudiésemos haberla registrado como fórmula matricial. Miren que si selecciono el rango, entro a editar la fórmula, ya sea pulsando la tecla de funciones F2 o ya sea haciendo clic en la barra de fórmulas para entrar al modo modificar. Cuando confirmo, es como si estuviera registrando en este momento nuevamente la fórmula. Al confirmarla con Control Shift Enter me van a dar los mismos resultados y tengo una fórmula matricial, como se pueden ver las llaves en el área de fórmulas. De la misma manera, esta fórmula que multiplica el rango duración por el rango tarifa instructor
También la podemos registrar de forma matricial. Selecciono el rango, entro a editar la fórmula y le doy Control Shift Enter, y lo que estoy haciendo es volviendo a registrar la fórmula, pero de forma matricial. Entonces tenemos combinada la técnica de fórmulas matriciales con los nombres de celdas y rangos. Muy bien, esta técnica matricial va a tener ciertas limitantes. Muy bueno, porque nos permite a nosotros, no importa dónde estén los datos, dónde estén los datos de entrada, él va a entender que si yo hago referencia a una matriz de datos, como por ejemplo aquí en matriz costo total, estamos haciendo referencia a la matriz costo materiales, él independientemente de donde esté ubicado sabe que esta celda, cuando esté en esta posición, va a hacer referencia a la segunda fila, tercera columna. Entonces cada uno de estos datos se registra como forma matricial y dice, ah, listo, perfecto. De la fórmula, por eso es necesario seleccionar el rango antes de registrar la fórmula. De la fórmula que estoy registrando, cada argumento matricial del dato de entrada va a coincidir con la misma posición, fila y columna del rango a donde estoy registrando la fórmula. Entonces, esa es como la filosofía de la formulación matricial. Muy bien, ya para terminar y más como por dejar en claridad este tema de la formulación matricial, quiero confirmarles de que esto también se pudo haber registrado sin utilizar la técnica de nombres. La técnica de nombres básicamente lo que hace es permitirme tener fórmulas documentadas y es magnífico. Yo quisiera mostrarles a ustedes rápidamente un archivo en el que estoy trabajando, que es un modelo de facturación. Es un archivo netamente contable que tengo, donde registro yo la factura, todos los detalles de las facturas, y él automáticamente me hace los asientos contables. Esto es un modelito que estoy trabajando, una factura como pueden ver. Entonces lo que yo hago, lo que voy a hacer en esta facturita es simplemente registrar para cada ítem un concepto interno que ya tengo estandarizado, una cantidad, él va a registrar todos los valores y genera los asientos contables. Aquí están los asientos contables de ese ítem, de las de dos facturas. Aquí están documento consecutivo, el documento factura número 1. Estos son todos los registros, los asientos contables del ítem 1. Perdón, de una factura número 1, de los 3 ítems, como pueden ver, el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3. Bueno, lo que quiero mostrarles en general acá es que miren la cantidad de nombres que tengo creados, ¿sí? La cantidad de nombres que tengo creados en este modelo. Utilizo los prefijos, hay nombres importantes donde le doy el mismo nombre de la hoja como prefijo para acordarme de dónde hago referencia a ese rango, ¿sí? Los ID quieren decir campos identificadores, ustedes más adelante van a estudiar ese tema. Aquí están las MTZ para indicar que son matrices. Y bueno, en fin, ahí están todas las rangos vertical, RB, cuando son rangos verticales, a veces les antepongo el RB. Y cuando son tablas les antepongo el TBL, indicando que son tablas. Tablas son objetos de Excel que más adelante vamos a ver que se crean mediante la opción de insertar tabla de Excel. Muy bien, entonces lo que quiero mostrarles es la cantidad de nombres que uno llega a utilizar y en un momento determinado, pues qué bueno que todas las fórmulas estén referenciadas como nombres. Observen en este tablero de control, que es parte del ejercicio que estoy haciendo, la gran mayoría de fórmulas hacen referencia, como pueden ver aquí en esta fórmula, hacen exactamente referencia perdóname que muevo aquí el Excel que lo tengo corrido, hacen referencia a un poco de celdas nombradas. Entonces es más fácil entender esta fórmula que dice la fórmula índice trae la matriz de retención en la fuente que me aplican y coincide mi régimen con el rango vertical regímenes, coincidir su régimen con el rango vertical de regímenes. Entonces esto es mucho más fácil de entender que un montón de celdas, que un montón de rangos, que un montón de referencias. Eso simplemente para decirles la importancia, mostrarles la importancia de la formulación con nombres. Sin embargo, voy a cerrar el archivo, quería solamente mostrarles eso. Volvamos al ejemplo sencillo que tenemos. Sin embargo, usted puede utilizar la formulación matricial para, sin combinarlo con la técnica de nombres. De hecho, en esta ventana, en este archivo, voy a ir a la cinta de administrador, a la cinta fórmulas, voy a abrir la ventana administrador de nombres, voy a borrar todos los nombres, voy a decir no necesito ningún nombre, voy a seleccionarlo, selecciono el primero, manteniendo la tecla Shift, selecciono el último, elimino y perfecto, cierro. Observen que todas las celdas donde hay fórmulas me dice error de nombre, error de nombre. ¿Por qué? Porque dentro de esas fórmulas se están usando nombres que no existen. Voy a borrar las fórmulas. Entonces, otra cosa, yo no puedo borrar parte de una matriz. Esta fórmula es matricial, a pesar de que salga error, todas estas fórmulas son matriciales. Miren los corchetes. Miren los corchetes en las barras de fórmulas. Si yo trato de borrar cualquiera de ellas, no me deja. Tengo que seleccionar el rango completo,
y borrarlo. Si no, no puedo borrar una fórmula matricial. Tengo que borrar toda la matriz donde registré la fórmula. De la misma manera, si trato de eliminar una columna, por ejemplo, eliminar una columna donde intersecta un rango matricial o una fila, observen, trato de borrar esta fila que intersecta esta fórmula matricial de esta matriz verde. Si le trato de eliminar con clic derecho y decirle eliminar, no me deja, no se puede cambiar parte de una matriz. Entonces, esa es como una, entre comillas, limitante de las fórmulas matriciales. Entonces voy a borrar todas las fórmulas, ya sé que tengo que seleccionar completamente el rango y suprimir cada una de las fórmulas matriciales que registré en esos rangos matriciales. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es a crear fórmulas matriciales y nombres. Entonces observen, selecciono, como toda fórmula matricial, recuerden que primero debo seleccionar el rango. Bueno, aclaro, no tengo nombres, ya los borré. Observen acá en el cuadro de nombres. Ok. Entonces, como toda fórmula matricial le pega un rango matricial, ya sea un rango vertical o un rango de varias filas y varias columnas, lo primero que hago es seleccionar dicho rango y registrar la fórmula. Y donde en el momento de registrar la fórmula le asigno a cada, ya no le voy a decir B2 por C2, le voy a decir la matriz B2, B5, multiplíquela por la matriz o un rango vectorial, en este caso un rango de una sola columna, la matriz C2, C5. Confirmo con la tecla Control Shift Enter y me dan los mismos resultados. Observen, 18, 12 por 3, 36, 12 por 3.000, por 30.000, 360.000. De la misma manera, aquí ¿qué tengo que hacer? Aquí tengo que hacer una operación entre este rango vertical, E12, 5, multiplíquelo por cada uno de los elementos de este rango horizontal. Y Control Shift Enter. Y miren que tengo exactamente los resultados de multiplicar. Recuerden, este 13 por este 100.000 me da 1.300.000, este 13 por este 100.000 me da 1.300.000. Tengo los mismos resultados, pero sin necesidad, no tuve necesidad de ponerme a colocarle pesos a la fila, pesos a la columna. Estoy utilizando la formulación matricial y no tengo necesidad de ni siquiera haber estudiado el tema de las fórmulas de referencia relativas y absolutas. Por supuesto son importantes, pero bueno, existe esta técnica de formulación que les permite evitarse todo ese trabajo. Recuerden que aquí ¿qué hacíamos? Le decíamos que cada elemento de este rango, súmelo con cada elemento equivalente de esta matriz. Y lo mismo, Control Shift Enter. Recuerden que 1.300.000 de acá más 810.000 del profesor, eso da 2.110.000, que sería el costo total del curso. Y ya para terminar, en la última matriz voy a registrar la fórmula que va a coger cada uno de los elementos de la matriz costo total y los va a multiplicar por la celda AIU. Observen que no tiene nombres, que ya borramos los nombres y que simplemente estoy utilizando las referencias de celdas y ellos entran a hacer esas referencias de celdas, entran a hacer argumentos dentro de una fórmula matricial, como es el argumento G8L11 o el elemento o la matriz G8L11. Así como podía tener nombre, también puedo hacer referencia a sus celdas. Y sigue siendo matricial. Observe los corchetes, observe que si trato de borrar una fórmula, me dice no se puede modificar parte de una matriz. Si trato de eliminar una fila, no se puede eliminar parte de una matriz. Ok, todas estas cosas me permiten conocer esta nueva técnica de fórmulas matriciales. Muy bien, eso es todo en esta primera sesión. Tengan en cuenta que si no tienen rangos alineados, no importa que los rangos de celdas no estén alineados, ustedes pueden hacer que esos rangos sean matriciales. Si ustedes tienen estos mismos datos, ya para terminar voy a copiarlos, los voy a pegar acá. Si ustedes tienen estos mismos datos y no están alineados y ustedes pretenden hacer una fórmula, observen lo que estoy haciendo. Estoy registrando voy a registrar una fórmula en este rango azul que sume este rango amarillo más este rango verde, me da el rango azul. Si yo quiero hacer esa operación con nombres, tendría que seleccionar este rango, decirle que este se llame amarillo, por ejemplo, que este se llame verde, enter, y que en este azul voy a hacer la fórmula igual, sin matriz, normal, natural, con nombres, igual, F3, amarillo por F3, verde. Observen, amarillo por verde, le voy a aceptar. Cuando copio esta fórmula de amarillo por verde, miren que en la parte inferior, a partir de acá me salió error. ¿Qué operación está haciendo realmente? Este 63 sale de multiplicar es 18 por 35, no 12 por 3, 63, no es 12 por 3 es 36,
No, es 18 por 35. 24 por 45 me da 10.800. Bueno, 1.080.000. El caso es que está multiplicando alineadas las intersecciones. Por eso acá me da error. Porque me dice un momentico, este error de valor quiere decir que amarillo ya está por fuera. Ya el rango amarillo, el rango que se llama amarillo y que estamos utilizando en esta fórmula, mírenlo, aquí no se alcanza a ver bien por el color de fondo, pero aquí dice efectivamente amarillo, en esa parte de la fórmula, ¿sí? Ese rango amarillo está por fuera de la línea, entonces ya está desalineado. Por eso la formulación sencilla, utilizando nombres y copiando los nombres, no va a funcionar siempre. Si tengo los rangos fuera de línea, lo que tengo que hacer es registrar la fórmula, seleccionar todo el rango, registrar la fórmula en todo el rango y confirmarla con Control Shift Enter. Y ahí sí, este por este me da este por este me da este, y este último por este me da este último. Muy bien, con eso queda claro de que la formulación matricial no solamente es para facilitar la formulación, sino también cuando estamos utilizando los nombres y los rangos no se encuentran alineados. Muchas gracias, este es el tema principal que me parece refuerza todo lo visto en el tema de la formulación con Excel. Ustedes lo saben que formular muy bien en Excel es una gran virtud, una gran ventaja y ya tienen todas las herramientas. Por supuesto, hacen falta ver muchas funciones que vamos a ver a lo largo del curso y muchos temas más, pero tienen ya las bases suficientes para entrar en este tema de la formulación. Muchas gracias, muchos éxitos, estamos en contacto.